entre clic y charla, para escuchar y compartir conocimientos, porque en la institución educativa departamental Santa Inés estamos aprendiendo. En 2021 en las instituciones educativas continuamos en modalidad de educación remota. En esta modalidad, en el 2020, la educación virtual con todos sus recursos llegó para quedarse. El espacio radial entre clic y charla migra a la red y desde su canal de YouTube y la página web de la Institución Educativa Departamental Santa Inés de Silvania, continuará acompañando a su audiencia en la construcción de la cultura del cuidado de sí mismo, de los otros y del planeta. Esta cultura del cuidado nos la ha señalado la crisis como urgente y en esto estamos comprometidos. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Clic y Charla. Nuestro clic de hoy. En nuestro clic de hoy, la Universidad Metropolitana de Monterrey, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental durante la pandemia de COVID-19? Hay estrategias básicas que puedes aprender y practicar para manejar la ansiedad que sientes debido a la crisis de COVID-19. Reconoce y acepta tus pensamientos y emociones, pero despídete de los que no te ayudan. Estos pasarán, ya que son transitorios. Identifícalos bien para poderlos manejar, controlar y transformar adecuadamente. No reacciones inmediatamente. Haz una pausa, explora el momento presente, respira de forma consciente y ponte en contacto con esta sensación corporal. Observa a tu alrededor, enfócate en qué escuchas y pasa tu atención a lo que estabas haciendo antes de que te dieras cuenta de las preocupaciones que no te dejan. Repítete a ti mismo que la preocupación es la que te afecta y que una aparente necesidad de certeza no es ni útil ni necesaria. Recuerda que se trata solamente de tus pensamientos o sentimientos que no son hechos y no son reales. Debemos recordar que podemos elegir ser precavidos o podemos entrar en pánico. Podemos comprender que nuestras acciones hoy pueden contener la propagación del virus y actuar responsablemente. O podemos pensar que no hay nada que se puede hacer, que está fuera de nuestro control y que esto es como el fin del mundo y consecuentemente causarnos más daño. Recuerda también lo valioso que es nuestra salud y cómo en muchas ocasiones no nos cuidamos y eventualmente enfermamos. Tenemos el poder de libre voluntad. Podemos elegir cooperar y ayudarnos unos a otros, compartir, dar y apoyarnos en tiempos difíciles. Por último, es importante considerar que en situaciones como la que estamos atravesando, una persona que no tenga un trastorno psicológico repentinamente pueda manifestarlo debido a una respuesta más fuerte al estrés. Mientras que, por otro lado, hay personas con afecciones de salud mental preexistentes que pueden sufrir de crisis agudas debido a nuevos síntomas o que los padecimientos que ya tienen empeoren por el fuerte estrés que están viviendo. Recuerda, mantente ocupado y mantente sano. La charla. En nuestro programa 12 de Entre Clic y Charla lo dedicaremos a emociones en el regreso a clases presenciales. Nuestras invitadas de hoy son Sandra Torres, psicóloga de la Secretaría de Salud del municipio de Silvania, Carolina Castaño, psicóloga y orientadora escolar en la Institución Educativa Departamental John F. Kennedy de Arbeláez, y Carolina Alba, facilitadora del proyecto Escuela de Palabra, alianza entre Educapaz y la Comisión de la Verdad. Bienvenidas Sandra Torres, Carolina Castaño y Carolina Alba a nuestro programa Entre Clic y Charla. Muchas gracias, Margarita, por la invitación. Muchas gracias, Margarita, por la invitación.
Muy buenas tardes para todos que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias a Margarita por la invitación. Empecemos nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son las emociones que han acompañado a las comunidades donde ustedes trabajan en este año y medio de pandemia? ¿Y qué papel han desempeñado estas emociones en la vida de sus comunidades? Pues en la parte laboral hemos encontrado que hay mucho miedo al contacto físico, muchas restricciones y a pesar de que muchas de nuestros compañeros quisieran continuar como con una vida como la llevaban anteriormente, pues se les dificulta porque tanto usuarios como funcionarios tienen limitaciones muchas veces para la comunicación, dado por el tapabocas, por las actividades de bioseguridad, y esto genera un poco de estrés a la hora de prestar un buen servicio. Al igual que los usuarios cuando vienen están muy alterados, molestos, con mucho estrés, impacientes porque no consiguen como esa calidez que anteriormente se les podía brindar, el hecho de no poder acceder muchas veces a las instalaciones para solicitar lo que están buscando, provoca mucho estrés, es un estrés bastante alto y que deja jornadas de trabajo bastante extenuantes para los funcionarios. Esto va así en las alcaldías municipales, el asunto de las emociones. Carolina, ¿cómo va en las instituciones educativas? Bueno, Margarita, muchas gracias. En las instituciones educativas y principalmente en los docentes al inicio, pues hubo de todas las emociones, sobre todo negativas, como miedo, la angustia, la tristeza, debido a que se presentaban y nos teníamos que enfrentar a situaciones totalmente desconocidas. El hecho de estar a través de una pantalla con los estudiantes o por las guías que en ese momento se empezaron a manejar, pues hacían que la actividad académica fuera muy distante y fuera totalmente alejada a la realidad que siempre hemos estado viviendo. Entonces eso conllevó a que los docentes a partir de estas emociones generaran un estrés, unas afectaciones en su salud mental y emocional, debido a que no se sabía cómo era el mejor manejo para continuar con la calidad académica y formativa de sus estudiantes. Al igual, se presentó estas crisis en los estudiantes, porque muchos teniendo en cuenta sus dificultades de pronto económicas, de conectividad, de distancias, pues les fue muy complicado este encuentro de nuevo con la parte académica, el ya no estar en sus aulas, sino estar ahora en sus hogares recibiendo su formación, pues eso hizo que tuvieran pues un sinnúmero de emociones y de sentimientos que producían en ellos pues también una angustia y un estrés y muchas veces desmotivación y las ganas de desertar. Muchos de ellos tomaron esta decisión porque vieron que no era una forma apropiada para adquirir el conocimiento. Y pues en los padres de familia, teniendo en cuenta que también hacen parte de la comunidad educativa, pues también este nuevo rol que tenían que asumir al estar continuamente con sus hijos y tomando una mayor responsabilidad en esta parte académica, pues obviamente también generó este miedo, ira, de pronto tristeza y muchas situaciones que los llevaron a experimentar de pronto violencia, malos tratos y situaciones totalmente equivocadas y de mal manejo con los estudiantes o con sus hijos. Entonces, pues esto generó una gran crisis que afortunadamente en la medida que transcurrió el tiempo y como que nos fuimos adaptando a este nuevo proceso, pues vimos de manera muy resiliente que ya optamos con mejores circunstancias y mejores situaciones para lograr acercarnos un poquito más a mejorar la calidad que se tuvo inicialmente durante la pandemia. Gracias, Carolina. Y Carolina Alba, ¿cómo ha visto en su experiencia con comunidades esta emocionalidad? Bueno, Margarita, desde el programa de Escuelas de Palabra, pues he tenido la oportunidad de trabajar con padres de familia, estudiantes,
profesores e incluso rectores de diferentes escuelas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Y bueno, pues toda esta situación ha sido como un cóctel de experiencias que ha generado pues un montón de emociones pues en cada una de estas personas, como repito, padres, estudiantes, profesores, y qué tipo de emociones pues han experimentado desde lo que me han podido contar. Miedo, incertidumbre, rabia, porque no solamente está el tema de la pandemia, también está todo el tema del paro nacional, el paro pues de docentes que también estuvo hace poco vigente pues en la mayoría de colegios pues distritales. Entonces pues esto generó en los estudiantes sobre todo como pues una sensación de desconexión con el mundo y como de aislamiento respecto a sus emociones, porque con todo el tema de la pandemia y la virtualidad, primero que todo, pues se enfrió mucho la relación entre los profesores y los estudiantes, y muchas veces los profesores no tenían cómo saber qué era lo que estaba pasando al interior de los hogares. No había como la pandemia cogió, digamos, a los colegios como tan a la deriva frente al manejo de la situación, que no se generaron rutas para el manejo de las emociones de los estudiantes ni para saber, ni para darles como una orientación alrededor de lo que estaba pues ocurriendo en sus hogares o que pudieran manifestar correctamente sus emociones. Entonces, esto sumado pues por ejemplo al paro de los docentes generó que los estudiantes pues que se estaban conectando desde la virtualidad a compartir pues con sus compañeros y profesores, pues con el paro se limitó aún más como ese contacto y esa conexión, y adicional pues el tema del paro generó también como mucha incertidumbre en los jóvenes, especialmente en los adolescentes, frente a la perspectiva alrededor de su futuro, qué van a hacer cuando terminen el colegio, la situación del país. Entonces, en realidad estamos en un momento histórico en el que han confluido muchas situaciones que han puesto a prueba definitivamente pues nuestras emociones en las escuelas, en los hogares y en toda la comunidad colombiana pues en general. Así vamos, todos experimentamos en los distintos escenarios justamente lo que ustedes dicen, esta incertidumbre, soledad, cansancio, angustia, tristeza. Quisiera que ayudemos a nuestros oyentes a revisar un poco las reacciones más frecuentes que tienen los niños, las niñas y los adolescentes ante estas situaciones de estrés que ustedes están describiendo. Sandra, te invito a ayudarnos a revisar esas reacciones más frecuentes de los niños, las niñas y los adolescentes en este tiempo de incertidumbres. Gracias, Margarita. Sí, hemos revisado y hemos encontrado las reacciones que tienen los niños o los miedos que tienen los niños, niñas y adolescentes de ingresar nuevamente al colegio, y es el cambio de comportamiento, cómo se van a socializar, cómo puedo llegar a saludar a mi amigo que no lo veo hace mucho tiempo. Entonces llegan inicialmente con un estrés, una angustia de cómo va a ser esa socialización en el aula de clase, cómo va a ser el trato con sus docentes y con sus compañeros, y el hecho de que pues digamos que esas emociones y ese cariño que hay entre compañeros no se puede expresar de la manera que ellos la manejan de acuerdo cada uno a su cultura y a su relación con sus pares. Un estrés, ese estrés emocional que provoca en ellos el no poderse reunir
compartir, conversar de una manera un poco privada dentro de su núcleo de amigos, genera este estrés emocional y los pone muy alerta, muy atentos. Al contrario, otros chicos demuestran un aislamiento total de miedo al contagio, eh, se resisten a ingresar a los salones, se resisten a ingresar nuevamente al colegio o a hacer algún trabajo en equipo o a recibir algún tipo de clase. Cambios de peso también se ha evidenciado, su nutrición baja muchísimo, pues porque tienen miedo al contagio de que si comen algo, si toman algún refrigerio, puede venir contaminado precisamente porque hay una sobreinformación que les ha llegado a ellos y esto hace que ellos dimensionen unas cosas exorbitantes acerca de la pandemia y acerca del virus y se imaginen cosas que posiblemente pueden llegarles a pasar como otras que realmente no van a pasar. Señales de fatiga, de cansancio por estar expuestos totalmente a unos protocolos de seguridad que ellos no manejan muy bien, sobre todo en los niños más pequeños, el tener que tener el tapabocas todo el tiempo, el no poder respirar, sentir que se sienten ahogados, que no pueden hablar bien, que no los escuchan. Entonces, esta fatiga también se ve en los niños, sobre todo en los más pequeños. Un apego y una dependencia hacia los adultos, dado que ellos son los que brindan esa protección. Entonces, si no estoy al lado de mi mamá o no estoy al lado de mi papá o de la persona que me cuida, posiblemente me voy a contagiar. Esto es algo que se ha evidenciado mucho en los niños pequeños, pues no quieren ingresar a los jardines, el hecho de que puedan dejarlos un momento, pues son momentos de estrés que ellos muestran bastantes señales de mal comportamiento, podríamos decir de agresividad, de llanto, de no querer soltar a los padres o a la persona que la cuida por miedo a que se contagie y que puedan sufrir, tener que estar en el hospital o perder algún familiar o ser ellos los culpables de que lleven el contagio a la casa por estar en los colegios o en los jardines. Ante esa realidad tan difícil que va a tener que afrontar nuestros niños, niñas y adolescentes, quisiera que Carolina Castaño nos ayudara con algunas recomendaciones para acompañar a nuestros hijos, hijas o estudiantes y brindarles la protección emocional que necesitan en este momento. Bueno, Margarita, muchas gracias. Sí, lo que tenemos que ayudar a los niños a esta expresión de sentimientos y emociones es precisamente a que los expresen de manera tranquila, normal, que las emociones hacen parte de su vida cotidiana y de su diario vivir. Entonces, constantemente estamos reaccionando frente a esas emociones y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños. ¿Esto cómo se genera o esta ayuda se genera a partir de espacios de confianza, espacios de tranquilidad y de libertad, que el niño pueda expresar sin ningún inconveniente, sin ninguna situación que lo frene sus emociones, preguntándoles qué sienten, qué están experimentando en ese momento, qué situaciones son las que están desencadenando estas emociones. ¿Qué consecuencias están viendo ellos a partir de esa expresión de pronto inadecuada de sus emociones? O al contrario, si son adecuadas, ¿cómo están llevando las consecuencias para su vida? Y obviamente enseñándoles que esto va a ser parte de su formación y que va a estar a lo largo de su vida. Y sobre todo es tan importante que haya este control de emociones para lograr solucionar diferentes conflictos o situaciones que se pueden estar presentando en la vida de todos nosotros. Es importante que si el niño va a expresar esos sentimientos o se le acerca al adulto, bien sea papá, mamá, abuelo, abuela, el docente, con el que quiera expresar sus sentimientos, no castigarlos por lo que está expresando o por lo que está sintiendo.
A veces los castigamos con una mala actitud, con el rechazo, con palabras, con un aislamiento, con la burla de lo que están sintiendo, limitando sus emociones, diciéndole no llores porque el llanto no es necesario, cuando necesita el niño en ese momento llorar, o que no expresen y se vuelvan totalmente inocuos a la reacción de sus emociones. Entonces siempre, y es una recomendación, escuchar a los niños, así sea poco, mínimo, nada lo que ellos quieren decir, o al contrario, tienen un mundo totalmente interno que quieren expresar y que quieren decir, escuchémoslos, ayudémoslos y busquemos este espacio, como les digo, de tranquilidad para que los niños puedan, obviamente, liberar todas estas situaciones que pueden estar presentando en su interior. Hay que enseñarles que ante las emociones siempre hay una acción. O sea, viene la emoción y luego viene una conducta. Entonces, esta conducta debe ser apropiada para el momento. Por ejemplo, la tristeza muy generalmente va a llevar acompañada del llanto. Entonces, explicarles que el llanto es necesario y que es bueno en su momento llorar. Acompañarlos a solucionar estas situaciones y siempre actuar como el adulto protector. ¿Y cómo se hace? A partir del amor, de la compañía, del experimentar que hay alguien que está contigo y que te va a ayudar. Porque si el niño te está buscando es porque es a ti quien quiere confiar y es en ti en quien quiere depositar toda esta confianza. Por eso es tan importante también cuando se nos acerquen los niños, tener esas palabras sabias y esas palabras amorosas, esas palabras que lo llenen al niño de que sí fue correcta la decisión de haber decidido de ir a donde esta persona. Y que esta persona pues obviamente responda a la confianza. Entonces hay situaciones que los niños pueden estar viviendo en donde se vulneran sus derechos y obviamente el manejo ya no hay de confidencialidad, sino al contrario pues de reportar o de activar la ruta para que sean manejadas esas situaciones. Pero en ese momento como orientadores escolares debemos saber manejar esa emoción del niño, bien sea de tristeza, de ira, de frustración, de enojo, por la situación que puede estar viviendo. Entonces, son situaciones que debemos saber llevar y saber conocer y darle pues el manejo más adecuado en pro del bienestar de los niños. Gracias, Carolina. Un tema muy importante, de acuerdo con lo que nos has dicho, es que los padres y los educadores puedan hacer actividades que permitan ponerse en esa escucha atenta de los niños, niñas y adolescentes y generar la confianza. Nos gustaría que Carolina Alba nos sugirieras algunas actividades donde podamos comunicarnos mejor y generar confianza, los adultos, que podamos generar esa confianza de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Bueno, primero que todo, pues es muy importante que podamos aplicar o entender un poco cómo funcionan las emociones a través de una metodología que nosotros aplicamos en el programa de escuelas de palabra, en donde primero pues se hace un reconocimiento de las emociones alrededor de qué pasó. Y luego es muy importante que podamos reflexionar alrededor de la pregunta ¿por qué pasó lo que pasó? Para que podamos salir de la emocionalidad y podamos ver las circunstancias que nos están afectando desde un panorama mucho más amplio, entendiendo pues que no es una situación que nos está pasando solamente a nosotros, o en este caso a los niños y niñas y adolescentes, sino que es una situación por la que estamos pasando pues en general todos. Y en ese sentido es muy importante que nos reconozcamos todos en general con nuestras emociones y que nos ayudemos a sostener como comunidad en ese aspecto. Entonces, estar muy pendiente de cómo están las emociones del compañero, de las personas con las que vivimos, de las personas con las que estudiamos, resignificar un poco estas emociones a través de, hay muchas formas y yo creo mucho, por ejemplo, en el arte para poder nombrar lo innombrable, para poder entender, expresar
de diferentes maneras lo que nos está pasando y darle como que de toda la situación que está pasando, del encierro, de estas emociones que a veces nos ponen como que no nos dejan socializar, de todo esto pueden salir cosas muy hermosas. Entonces, también entender que este periodo de encierro es un periodo en el que tenemos que aprovechar para autorreconocernos y reflexionar sobre nosotros mismos para poder salir mucho más fuertes frente pues a las situaciones que vienen, que es una circunstancia que no va a ser pues eterna, que vamos todos pues a salir de esta. Entonces sugiero que especialmente con los niños y niñas y adolescentes se hagan actividades para reconocer sus emociones a través del juego. Entonces, por ejemplo, alrededor de juegos de roles, reconocer a través de otros personajes o alrededor de películas, de videos, generar diálogos alrededor de las emociones para lograr reconocerlas, a través del arte también, poder, no sé, escribir, dibujar, cantar, bailar, todo en función de poder reconocer estas emociones y poder activarnos de otras maneras. Y el diálogo, tener un diálogo muy honesto y muy real sobre las situaciones que están pasando. Muchas veces subestimamos a los niños y niñas y adolescentes y creemos que no están entendiendo lo que está pasando en el país o con los temas de la pandemia o con familiares que han fallecido recientemente, pero pues los chicos y chicas entienden todo. Entonces creo que la mejor herramienta pues siempre tiene que ver con el arte y con la comunicación, con una comunicación honesta y real hacia ellos y ellas. Gracias, Carolina. A propósito de lo que nos dices, Cerramos nuestro programa de hoy con Katy James y la canción Desde mi ventana. Los esperamos en un próximo programa donde continuaremos hablando de emociones en el regreso a clases presenciales. Hoy, viendo pasar los días desde mi ventana, cuánto extraño el sol sobre mi piel por la mañana. Hoy que tengo la libertad atada, siento el lamento de aves atrapadas. Sus alas duermen soñando cielos, sus sueños mueren allí en su encierro. Han pasado largos días en sus jaulas sin que nadie entienda que no están cantando. Han pasado largos años en sus jaulas sin que nadie entienda que están llorando. Su canto desde mi ventana, llevan en su volar todo el frescor de la montaña. Hoy que tengo la libertad atada, siento el lamento de aves atrapadas. Sus alas duermen soñando cielos, sus sueños mueren allí en su encierro. Han pasado largos días en sus jaulas sin que nadie entienda que no están cantando. Han pasado largos años en sus jaulas sin que nadie entienda que están llorando.
entre clic y charla, para escuchar y compartir conocimientos, porque en la institución educativa departamental Santa Inés estamos aprendiendo. En la conducción, Margarita Torres. En la edición, Sara Martelo.